¿Qué tal CXP Traders? Hoy tuvimos un día verde en los mercados, con el 48% de las compañías del S&P 500 cerrando en ganancias. Entre los movimientos más destacados, Charles River Laboratories se consolidó como el gran ganador del día, con una subida del 18.6% en el sector de servicios comerciales. En contraste, Alphabet cayó un 7.2%, liderando las pérdidas dentro del sector de servicios de tecnología. El mercado cripto hoy tuvo una jornada en su mayoría gris. A pesar de la volatilidad, el sector no tomó una dirección específica. El top 10 fue liderado por Tron, Solana y Ethereum. En el video de hoy se resolvió una de las principales expectativas del mercado, el discurso de la Fed, en el que se destacó la necesidad de esperar más datos antes de realizar ajustes en las tasas de interés. Tenemos oportunidades bastante buenas para esta semana. Quédate con nosotros hasta el final para convertir esta información en ganancias. Soy Tony y vamos directo al grano. En su tercera reunión consecutiva, la Reserva Federal mantuvo sin cambios la tasa de fondos federales en 4,5%, advirtiendo sobre un creciente riesgo de mayor inflación y desempleo. El comunicado del FOMC enfatizó la creciente incertidumbre en el panorama económico, derivada de los aranceles y la política comercial de Trump, que podría debilitar la estabilidad de precios y afectar el mercado laboral. A pesar de mostrar solidez en el empleo, la Fed se mantiene cauta ante un escenario que podría acarrear desequilibrios adicionales y ralentizar el crecimiento económico. La decisión muestra firme cautela ante desequilibrios. En otras noticias, el Reino Unido y Estados Unidos mantienen intensas conversaciones en busca de un acuerdo comercial que reduzca el impacto de aranceles actuales. Funcionarios británicos están en Washington negociando la rebaja de tarifas que afecta a sectores estratégicos, especialmente la industria automotriz y la del acero, además de abordar el impuesto sobre servicios digitales. Aunque se percibe optimismo, fuentes cercanas indican que aún es prematuro confirmar si el pacto se logrará en los próximos días. Altos mandos británicos insisten en que cualquier acuerdo debe proteger la competitividad y los intereses nacionales, sin concesiones unilaterales. Sin embargo, antes de iniciar las primeras negociaciones comerciales con Estados Unidos, el presidente Xi Jinping anunció un ambicioso paquete de medidas para fortificar la economía china, informó Bloomberg. Entre ellas, se destacan recortes generalizados en las tasas de interés que podrían inyectar hasta 2,1 billones de yuanes en liquidez, incentivar la innovación tecnológica y brindar apoyo a las pequeñas empresas. Beijing busca contrarrestar los efectos negativos de aranceles y tensiones comerciales, posicionándose para negociar desde una mayor fortaleza en el ámbito global. Al mismo tiempo, la Unión Europea podría aplicar aranceles a los aviones de Boeing si las conversaciones comerciales con Estados Unidos fracasan para disminuir la escalada del conflicto. La medida, que se enmarca en una estrategia más amplia, formaría parte de una respuesta que afectaría bienes estadounidenses por un valor cercano a 100.000 millones de euros. La Comisión Europea busca equilibrar la balanza frente a los aranceles unilaterales impuestos por Washington y nivelar la competencia con Airbus, exigiendo a Estados Unidos una actitud más justa en las negociaciones comerciales para evitar represalias adicionales. Para terminar mañana jueves, se publicarán en Estados Unidos los reportes de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo y el informe de productividad no agrícola preliminar del primer trimestre de 2025. Estos datos son clave para evaluar el estado del mercado laboral y la eficiencia económica. Un aumento en el desempleo podría generar cautela en la Fed, mientras que la productividad influye en inflación y crecimiento. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, declaró que el país debe posicionarse como el principal destino global para los activos digitales. En un discurso reciente, subrayó la importancia de establecer un marco regulatorio claro que fomente la innovación sin comprometer la estabilidad financiera. Bessent afirmó que el liderazgo en este sector es clave para la competitividad económica y tecnológica de Estados Unidos en la nueva era digital. La red Ethereum ha activado Pectra, una nueva actualización centrada en mejorar la eficiencia, la seguridad y la experiencia del usuario. Entre sus mejoras destacan avances en la validación, reducción de costos de gas y mayor compatibilidad con desarrollos futuros. Pectra sienta las bases para la evolución de Ethereum hacia una infraestructura más escalable y robusta, reafirmando su liderazgo en el ecosistema de contratos inteligentes y aplicaciones descentralizadas. Robinhood está desarrollando una blockchain que permitirá a usuarios europeos negociar activos estadounidenses, según fuentes cercanas al proyecto. La iniciativa busca sortear restricciones regulatorias y expandir el acceso global a acciones y valores de Estados Unidos mediante tecnología descentralizada. Este movimiento representa un paso audaz hacia la integración entre mercados tradicionales y blockchain, y refuerza la apuesta de Robinhood
por la innovación financiera internacional. En cuanto a los índices, el Standard & Poor's tuvo una jornada de neutra a levemente positiva, abriendo en 5.614 para luego mantenerse oscilando con volatilidad de más o menos 0.5% durante la jornada y cerrando al final de la misma en 5.631 con un rendimiento de más 0.43% en el día. Por su parte, el índice tecnológico Nasdaq tuvo también una sesión neutra con un cierre levemente positivo, abriendo en 17.706, prácticamente sin gap respecto al cierre anterior. Luego experimentó oscilaciones alrededor de ese nivel durante la jornada para cerrar en 17.738, terminando el día con un rendimiento levemente positivo de más 0.27%. El oro, mientras tanto, tuvo, una vez más, una jornada negativa, iniciando la sesión norteamericana en $3.386 la onza, y luego con tendencia a la baja durante el resto del día, para cerrar finalmente la sesión en $3.373, con un rendimiento de menos 1.88%. El mercado estuvo a la expectativa, neutro con tendencia levemente a la baja. Con los principales índices abriendo apenas positivos, el mercado permaneció oscilando durante el día, solo perturbado con el anuncio de la Reserva Federal de no recortar las tasas de interés, lo cual indujo alguna volatilidad. Luego de eso se estabilizó nuevamente, subiendo justo antes del cierre. Aquí vienen los índices cripto. El índice de miedo y codicia sube a 53 puntos. Esta zona refleja un mercado más equilibrado, caracterizado por tener menor volatilidad y una mayor consolidación en los precios de los activos cripto. Por su parte, Bitcoin, la principal criptomoneda del mercado cripto, ha registrado una jornada a la baja con una variación diaria de menos 0.67%. Actualmente, Bitcoin cotiza en torno a los $96.100, atravesando mucha volatilidad. En términos generales, BTC se encuentra registrando movimientos fuertes en aras del anuncio de Powell. Sorpresivamente, a pesar de la volatilidad, Bitcoin no ha mostrado una tendencia clara y se encuentra en periodo de indecisión. Presten atención, las liquidaciones de Bitcoin se concentran en dos zonas bien definidas. Una zona superior en torno a los $97.700 y en los $95.700. El precio se mantiene dentro de este canal. Veamos Bitcoin Dominance, el primer gráfico de línea amarilla, que mide el tamaño de Bitcoin en comparación con el resto del mercado. En la jornada de hoy, la dominancia de Bitcoin mostró un comportamiento al alza con una variación de 0.12%, representando entradas de liquidez a Bitcoin. En el momento, Bitcoin domina un 65.35% del total del mercado. Teniendo esto en cuenta, USDT Dominance, el gráfico de línea verde, mostró una jornada al alza con una variación diaria de 0.72% y domina un 5.11%. Por otro lado, el gráfico de línea azul que representa al total 2 viene registrando una jornada a la baja, mostrando una variación de menos 0.35% y actualmente las altcoins dominan un 29.53% del total. Esto representa salidas de liquidez por parte de altcoins a Bitcoin y Tether. El mercado cripto ha atravesado una jornada marcada por la volatilidad en medio de los anuncios de la Fed, en un entorno de expectativa ante próximos anuncios macroeconómicos relevantes. Si bien se registraron retrocesos puntuales, los flujos de capital reflejan una rotación hacia activos de mayor capitalización y refugio, lo que evidencia una estrategia defensiva por parte de los inversionistas. El comportamiento actual sugiere que el mercado se mantiene en una fase de reajuste, atento a catalizadores clave que permitan definir la dirección del mercado en el corto plazo. Ahora, en el sector de activos cripto, las acciones relacionadas con las criptomonedas tuvieron un desempeño mixto. Las acciones de Strategy registraron una subida del 1.78%, cerrando en $392. La jornada estuvo marcada por un movimiento lateral que mantiene intacta la estructura alcista actual. Sin embargo, si el precio rebota cerca de los $403, podríamos ver el inicio de una pausa en la tendencia, lo que requerirá atención en las próximas sesiones. Coinbase tuvo un cierre más negativo, cerrando en $196, con una caída del 0.17% respecto al cierre anterior. El precio abrió cerca de los $200, pero durante la jornada volvió a moverse dentro del rango entre 193 y 198. Por ahora, el activo continúa consolidando el soporte en 193, una base clave si quiere reunir fuerza suficiente para romper con solidez el nivel de 210. En cuanto a los ETFs, IBIT, el fondo de BlackRock, cerró con una subida del 1.32%, ubicándose en $54.68. Durante la jornada, el precio intentó nuevamente superar la resistencia en $55.50, pero volvió
volvió a rebotar a la baja. Actualmente, todo indica que se está formando un canal entre 53 y 55.50, lo que podría permitir acumular fuerza antes de retomar el impulso alcista. Por su parte, los ETFs de Bitcoin registraron ayer salidas netas por $85.7 millones, marcando la segunda jornada de salidas en las últimas 2 semanas. En resumen, la atención del día estuvo centrada en la Reserva Federal, cuyo discurso mantuvo la misma postura: esperar más datos antes de mover las tasas de interés. Esto dejó al mercado en un estado similar al de los últimos días, sin señales claras de euforia ni temor, y con una marcada indecisión. Incluso los anuncios de conversaciones entre China y Estados Unidos no lograron generar un impacto duradero. Todo indica que, por ahora, los mercados siguen sin una dirección definida, en pausa, esperando un catalizador más contundente. Si eres nuevo en el canal, suscríbete. Todos los días hacemos horas de análisis e investigación para traerte, en 7 a 10 minutos, las configuraciones de gráficos más importantes, noticias, reportes y todo lo que necesitas saber. Gracias a todos por vernos y vamos a romperla en el mercado mañana. Síganos en nuestras redes sociales como @CXP_Corp para mantenerse al día con lo último en el mundo de las inversiones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima edición de CXP News.